El día de hoy vamos a continuar con el penúltimo mensaje de nuestra serie de Colosenses. Y si tú lo recuerdas, hemos titulado a esta serie La plenitud de Cristo y la defensa de su evangelio. Y como lo hemos mencionado anteriormente, el apóstol Pablo fue el autor de esta carta, maravillosa y hermosa carta. Creo que los que hemos participado de este estudio nos hemos enamorado de Colosenses. El apóstol Pablo dividió la carta en dos secciones. En los primeros dos capítulos cubrió todos los aspectos teológicos y doctrinales de la fe cristiana. Pero en los últimos dos capítulos el apóstol Pablo los dedicó para hablar de la practicidad. Es decir, de todo lo anterior que les explicó en los primeros dos capítulos, ahora en los últimos dos les va a enseñar cómo ponerlo en práctica. Y lo que me pareció muy interesante, si tú lo recuerdas, es que en el capítulo 3 el apóstol Pablo comenzó a hablar de temas como del matrimonio, temas como de la familia, temas como la educación de los hijos y últimamente temas como la ética laboral. Hagamos una pausa ahí. ¿Te imaginas tú que la Biblia habla de todos estos temas? Alguna persona que no lee la Biblia podría creer que solamente son cuentos y fábulas e historias de atravesar los mares y abrir ríos y hacer milagros. Pero yo te animo a que leas la Biblia de una forma sistemática, de una forma que pueda aplicarse a tu vida y vas a descubrir cosas maravillosas. Repito una vez más, en los últimos dos capítulos Pablo habla de temas familiares, de temas matrimoniales, de la educación de los hijos y de la ética laboral que los creyentes deben de tener. Es decir, el apóstol San Pablo no va a dejar nada sin mencionar a la epístola a los Colosenses. Así es que a manera de introducción de nuestro penúltimo mensaje, me gustaría preguntarte algo, porque de lo que te voy a preguntar es de lo que Pablo va a hablar en la última sección del capítulo 4 que vamos a estudiar. Me gustaría preguntarte, ¿crees tú que un ser humano podría vivir aislado de las demás personas? Creo imaginar tu respuesta, pero antes de que tú respondas, quiero comentarte lo siguiente. Diversos estudios respaldan que el aislamiento no solo causa problemas psicológicos a largo plazo, sino que también acorta la vida de las personas. Interesante. Esto es más evidente en las personas que han estado encarceladas y que son sometidas a lo que se le conoce como el confinamiento solitario. Y aquí quiero reivindicarme con algo que yo dije hace muchos años atrás. Hace muchos años, en una predicación, yo mencionaba de que las prisiones en Estados Unidos o estar en prisión en Estados Unidos era como estar en Disneylandia comparadas con otros países. Un expresidiario habló conmigo y me dijo: pastor, con mucho respeto quiero decirle que eso no es cierto. Y me detalló lo que él experimentó estando en prisión. Y me comprometí con él y le dije: la próxima vez que yo toque el tema, voy a hacer esa aclaración porque usted tiene toda la razón. Digo esto porque si tú probablemente has estado en prisión, o si tú tienes algún familiar o algún conocido que ha estado en prisión, sabe lo que es el confinamiento solitario. Me llamó la atención el testimonio de un hombre llamado César Villa, que fue un expresidiario que en el año 2013 escribió un ensayo de su experiencia en confinamiento solitario por 12 años en la prisión de máxima seguridad aquí en el estado de California llamada Pelican Bay. Y es interesante lo que él escribió. Villa era un antiguo miembro de pandillas y describió que el confinamiento solitario era como mezclar el frío, la quietud y el vacío en una sola habitación. Y aunque en un principio creyó que no se le sería tan difícil adaptarse a esa experiencia, él reconoció que a los pocos días fue perdiendo lo que él llamaba la decencia humana. No podía ver el sol, no podía saber qué día era, no sabía la hora del día, no sabía el mes del año, ni mucho menos tenía control de su comida. Él dijo que el haber pasado en confinamiento le afectó su personalidad para siempre y perdió la habilidad de disfrutar aquellas cosas como el simple soplido del viento por 12 años. Sin lugar a dudas, el confinamiento solitario ha afectado a muchas personas que han estado en prisión.
Pero quiero decirte algo. La pandemia que acabamos de experimentar y que todavía estamos experimentando, aunque ahora gozamos de muchas libertades que por mucho tiempo fueron reducidas, nos ha enseñado algo interesante. La pandemia nos ha enseñado de que cuando las personas son aisladas de tener contactos con otras, cambian su carácter y cambian su personalidad. Y esto lo hemos podido ver a través de todo lo que duró la pandemia. El hecho de haber estado confinados, no salir de casa, no ir al trabajo, no conducir un vehículo cuando fue lo más crudo de la pandemia, afectó la conducta, el comportamiento y el carácter de muchas personas. Interesante, porque durante la pandemia es cuando más problemas matrimoniales se dieron, es cuando más problemas familiares se dieron y es cuando más infidelidades se dieron. ¿Qué tiene que ver el tema del confinamiento con lo que Pablo va a hablar en los últimos versículos del capítulo 4 de Colosenses? A mí me llamó mucho la atención, porque lo que el apóstol San Pablo va a tratar en los últimos versículos es algo de lo cual tú y yo necesitamos aplicarlo a nuestra vida. Y quiero que por favor me acompañes a estudiar cómo podemos aprender y luego desarrollar relaciones interpersonales sanas. De hecho, ese es el título para nuestro penúltimo mensaje de Colosenses, como lo puedes ver en pantalla, la vida cristiana aplicada a las relaciones interpersonales. La vida cristiana aplicada a las relaciones interpersonales. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios de relaciones. Tú eres un Dios, Señor, que desde el inicio de la raza humana siempre ha buscado, ha intentado, ha procurado tener relación con tu creación. Somos nosotros los que nos hemos apartado de ti, Señor. Somos nosotros los que nos alejamos de ti. Tú has prometido nunca hacerlo. Tú has prometido nunca dejarnos. Perdónanos, Señor, por alejarnos de ti, voluntaria o involuntariamente, Señor. Y que a través del estudio de tu palabra el día de hoy podamos valorar las relaciones interpersonales, aún con aquellas personas que muy probablemente no somos afines, pero que tú nos mandas a las que amemos y convivamos, Señor. Al final de este servicio te pedimos que haya una persona, Señor, que te reciba como Señor y Salvador. Como sucedió el domingo pasado, que una mujer aquí en el campus del Cajón recibió el regalo de la vida eterna. Que suceda lo mismo, Señor, y que más personas, aún los que vayan a escuchar este mensaje por televisión o radio, o los que nos acompañan a través de redes sociales, puedan ser bendecidos con la exposición de tu palabra. Te amamos, Señor. Te damos gracias por lo bueno que eres. Y toda la iglesia del Señor dice, amén y amén. ¿Qué son las relaciones interpersonales? Tal vez el nombre es nuevo para ti, pero aunque tú no lo sepas o no lo puedas definir, yo te aseguro que tú utilizas las relaciones interpersonales desde el momento que te levantas hasta el momento que te acuestas. Las relaciones interpersonales son aquellas interacciones, convivencias que hacemos con otras personas, en donde nosotros nos comunicamos con ellos a través de nuestro conocimiento, a través de nuestros sentimientos y a través de nuestras experiencias. Esos son relaciones interpersonales. Te lo repito una vez más. Son aquellas interacciones que nosotros tenemos con otras personas en donde nosotros intercambiamos conocimiento, sentimientos y experiencias. Por lo tanto, desde el momento que tú sales de tu casa y vas a la gasolinera o vas al 7-Eleven, como en el caso de tu servidor, y platicas con la persona que te sirve el café, o platicas con la persona que está ahí en la gasolinera, o platicas con X persona, o llegas a tu trabajo, o platicas con el ordenanza, o regresas de casa, o donde compras el lonche, etc. En todo momento nosotros utilizamos las relaciones interpersonales. Yo tenía muchos años visitando un 7-Eleven porque la persona que atendía, de nombre Mike, yo lo animaba a venir a la iglesia por años. Era una persona dura, mal hablada, mal carácter, como tú no te lo imaginas, pero siempre iba a comprar café con el propósito de invitarlo a la iglesia.
Al principio era muy severo conmigo. Después, cuando supo que yo era pastor, cambió su actitud. Y cuando le dio el ataque al corazón, me dijo, voy a ir a la iglesia. Ahora sí voy a ir a la iglesia. Tuvo que esperar un ataque al corazón para que pudiera decidirse ir a la iglesia. Luego vino la pandemia. Y cuando finalmente volví a ese 7-Eleven, me topé con la noticia de que se había jubilado, que su salud ya no le permitió seguir estando ahí. Y no te imaginas cómo me dolió que nunca lo pude traer a la iglesia o traerlo personalmente o que él me dijera, fui a la iglesia. Y hace unos días pasé por ahí y cuando salí le dije al Señor, Señor, yo te encargo la vida de Mike, que de alguna manera él se acerque a ti a donde quiera que esté. Y la mujer que estaba atendiendo, muy gentil, le dije yo, ¿tienes contacto todavía con Mike? Sí, me dijo, dile que el pastor Eric le manda saludos y que espero que todo esté bien con su salud. Ok, me dijo, yo le digo. Este es un pequeño ejemplo de cómo nosotros utilizamos las relaciones interpersonales a donde quiera que vayamos. El punto y la pregunta es si utilizamos correctamente las relaciones interpersonales o las utilizamos negativamente. Y eso es lo que Pablo va a presentar en estos versículos, que por ser muy extensa la porción, no los puedo poner todos en pantalla, pero sí quiero pedirte que abras tu Biblia y que vayas conmigo leyendo versículo por versículo, porque vamos a encontrar cosas interesantes. Ve conmigo al capítulo 4, versículo 17 al 18 de Colosenses. Y tal vez si eres observativo tú me puedes decir, Pastor Eric, pero esta es la última sección del capítulo 4 y usted dice que estamos en el penúltimo mensaje de Colosenses. Sí, porque vamos a hacer un cambio. La última sección de Colosenses la vamos a poner en este mensaje por el contenido de lo que Pablo trata, y la versión anterior o los versículos anteriores los vamos a cubrir en el último mensaje, porque es el meollo y el resumen de la epístola a los Colosenses. Así es que quiero pedirte que con tus dedos cuentes o lleves la cuenta de cuántos nombres personales o personas Pablo menciona en los versículos que vamos a leer juntos. Versículo 7, Colosenses 4. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano. Observa que menciona el nombre personal y luego menciona una serie de adjetivos calificativos. Es decir, Pablo no solamente menciona el nombre de la persona, sino que también menciona cualidades de esa persona. Versículo 9, nuevamente. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Versículo 10, ya llevamos el tercero. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Versículo 11. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Versículo 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Herápolis. Versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de Laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Versículo 17. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Versículo 18, versículo final. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Si tú lo observas y contaste bien, Pablo menciona 10 nombres diferentes, 10 personas distintas, y a cada uno
Pablo hace una mención específica de cada una de estas personas. Y si tú crees que es la única mención o la única ocasión en donde Pablo hace mención de personas cercanas a él, pues no. En su momento me gustaría que tú anotaras al principio de estos versículos Romanos capítulo 16, porque en esa otra sección, al final del último capítulo de Romanos, Pablo menciona a 29 personas que fueron gran apoyo para el apóstol San Pablo en su ministerio. Pero en esta porción que acabamos de leer, Pablo menciona a 10 y cada una de ellas nos va a enseñar algo diferente. Antes de entrar de lleno, me gustaría recordarte lo que aprendimos en nuestro mensaje número 3 de nuestra serie. Si tú lo recuerdas, en ese mensaje nosotros aprendimos que Dios es un Dios creacional, pero a la misma vez es un Dios relacional. ¿Qué significa eso? Significa que Dios es un Dios que siempre ha intentado tener relaciones con el ser humano. Dios siempre es el primero que busca al ser humano. Y me parece interesante porque cuando tú lees el diálogo que Dios tuvo con Caín antes de que él asesinara a su hermano Abel, Dios platica con Caín y Dios le dice a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Bueno, fue después de que lo asesinara. Y Caín le responde y le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano para andar detrás de él? Y el Señor le responde y le dice, Caín, la sangre de tu hermano está clamando en este momento. Si tú lees unos versículos anteriores a ese diálogo, vas a encontrar que Dios le dice a Caín, Caín, el pecado está a las puertas, pero eres tú el que decide hacerlo o no hacerlo. Al final, la historia vuelve a repetirse porque así como sus padres cuando pecaron desobedeciendo a Dios, que fue Adán y Eva, y fue Dios quien los buscó a ellos, de la misma manera Dios vuelve a buscar a Caín cuando Caín le dice, una dura y severa sentencia me has dado porque ahora con esta marca que tengo, todo el que me vea me va a querer matar. Y dice la Biblia que Dios tuvo misericordia de Caín de tal manera de que cuando alguien lo viera pudiera diferenciarlo o distinguirlo y de esa manera no lo mataran, aún después de lo que él había hecho con su hermano Abel. Y así pudiésemos mencionar ejemplo tras ejemplo en donde siempre Dios es el que busca al ser humano. Es más, si tú quisieras resumir la Biblia, son dos secciones la que tiene. El Antiguo Testamento, Dios queriéndose acercarse al ser humano a través de un templo. El Nuevo Testamento, Dios acercándose al ser humano a través de una persona, Jesús, su Hijo. Si tú te quieres basar en el Antiguo Testamento, ya ni siquiera el templo existe. Pero si tú te basas en el Nuevo Testamento, Jesús es el vínculo, Jesús es ese puente para que tú puedas tener la relación con el Padre que Él siempre ha querido tener. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar relaciones interpersonales sanas? Si ya entendemos que Dios es un Dios creacional, porque Él nos creó, y si es un Dios relacional, porque se relaciona con nosotros, entonces ¿cómo nosotros podemos relacionarnos con las demás personas, aún con aquellas que me incomodan, aún con aquellas personas que no conozco, aún aquellas personas que son de otro país, de otro grupo, de otra etnia o de otra clase social, si lo quieren ver de esa manera, ya que existe todavía mucho clasicismo en las personas? Es interesante porque en esta lectura que hicimos de Colosenses, Pablo nos va a enseñar 7 razones por las cuales las relaciones interpersonales son valiosas. Rápidamente, anota conmigo la primera. Las relaciones interpersonales son importantes porque son fuente de apoyo. Versículo 7 al 9, Pablo dice a los colosenses, todo lo que se refiere a mí se los va a hacer saber Tíquico. Y dice que es un amado hermano y es un fiel ministro, consiervo del Señor. Pero luego al final, en el versículo 9, Pablo menciona a otra persona. Y esta persona es Onésimo. Y Pablo dice, es un amado y fiel hermano. Y también es uno de ustedes. Y él, al igual que Tíquico, les va a hacer saber absolutamente todo. Entonces, en estos dos versículos, Pablo menciona a dos personas. Menciona a Tíquico y menciona a Onésimo. ¿Quiénes eran estas personas? La primera persona, Tíquico, su nombre en griego significa fortuito o afortunado. Y era uno de los acompañantes que Pablo tuvo en sus viajes misioneros. Tíquico provenía de una familia gentil, es decir, Tíquico no era judío.
pero creyó en el Evangelio, fue ganado para Cristo a tal punto que Pablo lo discipuló y Pablo lo preparó para que pudiera reemplazar a Tito y a Timoteo en las labores pastorales de la iglesia de Éfeso cuando Pablo pidió que ellos lo fueran a ver. Entonces aquí tenemos el gran apoyo que Tíquico le está dando al apóstol Pablo. Y es por eso que estos dos hombres, Tíquico y Onésimo, son los encargados de tomar la carta que Pablo redactó con su puño y letra y luego llevarla caminando y por todos los medios posibles hasta llegar a Colosas, donde se encontraban los creyentes. Quiero recordarte algo para que no lo olvides. Pablo se encuentra en Roma. Pablo está en prisión. No es como tomar un avión, no es como pedir un Uber. Tíquico y Onésimo tenían la tarea de proteger las cartas que llevaban, porque eran valiosísimas, aún contra su propia vida, y luego poder trasladarse desde Roma hasta lo que actualmente conocemos como el país de Turquía. La segunda persona que menciona Pablo fue Onésimo. Y esto es una gran lección para mí, porque no sé si tú lo recuerdes, pero quiero decirte que Onésimo era un esclavo. Onésimo fue un esclavo de un hombre llamado Filemón. De hecho, el libro de Filemón es una carta que Pablo le escribió a Filemón, quien había sido amo de Onésimo, diciéndole que lo perdonara y explicándole que así como Jesús lo había perdonado a Filemón, él también tenía que perdonar a Onésimo. Y es interesante porque ¿quién se iba a imaginar que un esclavo se iba a convertir en un mensajero usado por Dios para llevar la epístola de Colosenses a los creyentes de Colosas? ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que Dios puede utilizar a cualquier persona para su honra y para su gloria. Así que si tú me estás escuchando y tú me dices: pastor, yo no tengo educación, terminé la prepa a medias, ni siquiera me gradué de la universidad, ¿usted cree que Dios me pueda usar? Claro que te puede usar. Porque Dios no anda buscando a personas preparadas. Él anda buscando a personas dispuestas, que le crean a Él, que sean fieles a Él y que estén dispuestos y dispuestas a hacer su voluntad. Gloria al Señor. Dios no está buscando a personas preparadas. Dios está buscando corazones dispuestos. Te digo algo, y esto no tenía preparado decirlo, pero lo siento en el Señor decirlo. Cuando el doctor Jeremiah estaba buscando a un pastor para la iglesia hispana, habían muchos candidatos. Cuando llegamos a la entrevista, habían varias personas, algunos de ellos yo los conocía. Y yo recuerdo a mi esposa que le escribí y le dije: mi amor, yo no sé ni qué estoy haciendo acá, porque de todos los que están acá, yo soy el más gato de los gatos que están acá. Y mi esposa muy sabia me dijo: espérate, Dios va a obrar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tú sabes algo, después de 15, 16 años que duró todo eso, eso fue hace 15, 16 años, te digo algo, de todas las personas, de todos los candidatos que estaban aplicando para la posición, el menos probable de tomarla era tu servidor, porque era muy joven para la posición, era inexperto para la posición. Y por alguna razón que hasta el día de ahora yo no comprendo, el Señor cambió la disposición del doctor Jeremiah y de todos los demás pastores que me entrevistaron. Y cuando me pidieron salir para tomar la última decisión, me hicieron preguntas de las que tú no te imaginas, y fue un proceso que ahora lo valoro, porque significa que ellos estaban queriendo asegurarse de que todo fuera por la dirección correcta. Y ahora, después de 14 años de que la iglesia ha sido fundada, y 15 o 16 que todo esto sucedió, porque fue antes de que nosotros llegáramos a San Diego, yo puedo decir: Dios mío, al menos capaz, al más joven y al más gato de todos, a ti te plació ponerlo como pastor de la iglesia y fundar la iglesia hispana. Que quién se iba a imaginar todo lo que el Señor iba a hacer después de 14 años. ¿Quién iba a imaginarlo? Si alguien me lo hubiera dicho, jamás lo hubiera pensado. Que íbamos a tener programa de televisión, presencia en medios, esto y lo demás, tantas cosas, que en todo lo que se ha hecho durante todos estos años ha sido una sola cosa: darle honra y gloria al Señor y predicar su bendita palabra por todos los medios posibles. Este aplauso es para ti, Señor, para ti, Padre. Me identifico con Onésimo.
Porque tal vez para muchas personas tú no eres capaz, o competente, o apto, o el indicado. Pero Dios dice, sí, para mí sí es competente. Para mí sí es capacitado. Porque nosotros como seres humanos vemos el presente, pero Dios ve el futuro. Dios ve lo que va a suceder después. Y es por eso que Dios decide trabajar con nosotros. Por eso te repito una vez más, Dios no anda buscando personas preparadas. Él anda buscando corazones dispuestos para obedecerle, para creerle y para hacer su voluntad. Eso es lo que el Señor anda buscando. Y Pablo trajo a la vida, y el Señor trajo a la vida de Pablo a Tíquico y Onésimo, un ex esclavo, para que pudieran ser de apoyo a Pablo. Número 2, las relaciones interpersonales son fuente de ánimo también. No solo de apoyo, sino que de ánimo. ¿Qué haces tú cuando estás desanimado? ¿Pones a los bookies? Así, ¿verdad? ¿Verdad? Si te reíste por algo, ¿no? ¿Qué pones de música cuando estás desanimado? Piensa en eso, porque si pones a los Tigres del Norte, eso vas a andar en la mente todo el día, ¿no? Pero si pones cantos, si pones alabanzas, van a elevar tu espíritu y te van a animar y te van a fortalecer. Observa lo que dice Pablo en el versículo 10. Aristarco, la tercera persona que menciona Pablo, mi compañero de prisiones, también les manda saludos y menciona a un segundo de quien en breve vamos a aprender algo muy interesante, a Marcos, quien fue sobrino de Bernabé. Pablo les dice a los colosenses, cuando vaya donde ustedes, recíbanle por favor. Es interesante porque las dos nuevas personas que Pablo menciona tienen mucho que enseñarnos. Por ejemplo, Aristarco, comencemos con el primero. Este hombre era un hombre griego, pero de una persona o de un padre judío oriundo de Tesalónica. Y según el registro de los hechos, acompañó al apóstol Pablo en la mayor parte de las prisiones, cuando lo aprendieron en Éfeso, cuando estuvo en Jerusalén y cuando se embarcó en Roma en una travesía que terminó en un naufragio, y tú lo puedes corroborar en Hechos 19, Aristarco estaba con Pablo. Yo no me imagino a Pablo en un naufragio donde después fue a la isla y lo muerde una serpiente solo. Ahí estaba Aristarco con él. Y es interesante porque cuando Pablo dice, es mi compañero de prisiones, es porque ahí estaba él en las prisiones con el apóstol Pablo. ¿Te imaginas el apoyo que fue Aristarco para Pablo en cada una de las prisiones en las que él estuvo? Yo no tengo la menor duda de que él estaba apoyando moral y espiritualmente a Pablo en las peores situaciones de su vida. La segunda persona me parece muy interesante que lo estudiemos un poco, Juan Marcos. Porque si tú lees el capítulo 15 de Hechos, tú vas a descubrir que hubo una separación entre los dos grandes siervos de Dios, Pablo y Bernabé. Bernabé tenía un sobrino que se llamaba Juan Marcos, que es el que acaba de mencionar Pablo. Y dice el libro de los Hechos que Juan Marcos los abandonó en una ciudad llamada Panfilia. Cuando estaban en su viaje misionero, por alguna razón que no lo encontramos en la Biblia, Juan Marcos desertó de las misiones. Y Pablo, con su carácter fuerte, Pablo todavía trabajando el Señor en su vida, le dice a Bernabé, yo no quiero traer a Juan Marcos en el segundo viaje misionero. Bernabé, que era más pacificador, que había sido quien discipuló a Pablo, quien había sido un hombre de mucho contacto con las personas, le dice, Pablo, llevemos a mi sobrino, yo sé por qué te lo digo. Y dice Lucas que hubo tan conflicto, tan fuerte entre ambos, que terminaron separándose los dos. Interesante, porque años después, cuando el apóstol Pablo ya maduró más, cuando el apóstol Pablo ya pasó por más experiencias, cuando ya valoró a otras personas, Pablo le dice lo siguiente en la última etapa de su vida a Timoteo, obsérvalo en pantalla, Timoteo, cuando vengas a verme, por favor tráete contigo a Marcos, al mismo Juan Marcos que aquí estamos leyendo, tráetelo, porque ahora me doy cuenta, Timoteo, que me es útil para el ministerio. ¡Qué tremenda lección! Porque aquel joven temeroso, aquel joven inexperto, aquel joven que había desertado en el viaje misionero con Pablo y Bernabé, ahora Pablo dice, me es útil en el ministerio.
Es decir, el apóstol San Pablo le está dando una segunda oportunidad a Juan Marcos y está reconociendo lo importante que aquel joven había sido en la obra ministerial. Y si tú me dices, pastor, ¿y realmente Juan Marcos era valioso? Te digo algo. Fue Juan Marcos el que escribió el segundo evangelio de los que tenemos, el evangelio de Marcos. ¿Te imaginas de lo que se hubiese perdido Pablo? ¿Te imaginas de lo que se hubiese desaprovechado la comunidad cristiana? Obviamente Dios hubiese levantado a alguien en su caso, pero aquí tenemos a un joven que cometió un error en alguna etapa de su vida, pero luego fue reivindicado por Dios, escribió el segundo evangelio y acompañó a Pablo en la última etapa de su vida ministerial. ¿Qué me habla eso a mí? Que todos necesitamos una segunda oportunidad. Todos. Y a veces en nuestro coraje y en nuestra molestia, lo voy a borrar de Facebook. Eso ya es la mayor condena, ¿no? Lo voy a dejar de seguir en Twitter. Pero si hay algo que está mal, ¿por qué no te sientas a hablarlo con la persona? Si hay algo que te lastimó, ¿por qué no le dices, oye, Juan, Amílcar, María, necesito que sepas cómo me sentí? Necesito que sepas esta otra parte. Y simplemente sé sincero. Y no cometas el error que en la mayoría de casos los seres humanos cometemos. Justificar nuestro enojo. Simplemente sé honesto y di lo que sientes en tu corazón. Y es interesante porque es muestra de orgullo no perdonar. Pero también es muestra de orgullo no recibir el perdón. Así es que por los dos lados vas a estar condenado y contra la pared, porque es orgullo no dar el perdón y es orgullo no recibir el perdón. Y aquí tenemos al apóstol San Pablo perdonando a Juan Marcos y reivindicándolo en el ministerio para que venga otra vez a ayudarle y apoyarlo. Las relaciones interpersonales son fuente de apoyo. Las relaciones interpersonales son fuente de ánimo. Las relaciones interpersonales son fuente de consuelo. Y tal vez tú puedes decir, pastor Eric, ¿consuelo y ánimo son lo mismo? No, no son lo mismo. Y en breve te lo voy a confirmar. Observa el versículo 11. Y Pablo sigue con la lista y menciona a un hombre llamado Jesús, quien muy probablemente, para no confundirlo con el Señor Jesús, le habían puesto por sobrenombre Justo. Y Pablo dice, estos son los únicos de la circuncisión, es decir, son los únicos judíos que me han ayudado en el reino de Dios. Y Pablo dice algo que no menciona de ninguno de los anteriores, son para mí un gran consuelo. Es interesante porque la palabra griega para consuelo, y lo vas a ver en pantalla a continuación, es paregoria. Y este era un término médico utilizado específicamente en la medicina como la acción de los fármacos para aliviar dolores y molestias. Dicho de otra manera, el apóstol San Pablo está diciendo, estos hombres, Jesús y todos los anteriores, son un consuelo para mí porque han sido como un alivio de los dolores y ha sido como un alivio de las molestias que yo he sentido. Yo no sé si tú has pasado por esas situaciones, pero tener buenos amigos, tener amistades sinceras, desinteresadas y genuinas son una gran bendición. Son un aliciente. Es una experiencia maravillosa sentarse con un amigo o con una amiga y abrir el corazón sin tener temor de ser juzgado, de ser señalado, de ser criticado y simplemente escuchar o ser escuchado. Y te digo algo, y lo hemos mencionado en otros casos anteriores. Entre más viejo te pones, hablo de los hombres porque a las mujeres no les aplica esto. ¿Verdad, hermanas? Digan amén, hermanas. Sí, pastor. Los hombres, entre más viejos nos ponemos, menos amigos tenemos. Tú reúnes a un grupo de hombres, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo les ha ido? Bien. ¿Y en el trabajo? Bien. ¿Todo bien? Bien. Y ahí terminó todo ya. Reúnes a 2, 3, 4 mujeres en una mesa y se están despidiendo y se suben al carro y llegan a la casa y hablando. Así la creó el Señor. Gloria a Dios por las mujeres, ¿no? Pero nosotros los hombres somos más difíciles para abrir nuestro corazón.
Somos más difíciles para exteriorizar nuestras emociones. Porque así nos enseñaron, porque así hemos creído, por las razones que sean. Pero es más difícil que un hombre exteriorice sus sentimientos con otro hombre. Las mujeres no, ellas lo tienen a flor de piel. Pero entre más uno va entrando a los entas, vas contando a tus amistades con la mano y te sobran dedos. Pablo dice, este hombre, Jesús y Aristarco y Onésimo, han sido un consuelo para mí, como la medicina es un consuelo para aliviar dolores. Pero hay otro cuarto aspecto de que las relaciones interpersonales o los amigos tienen, y que es que son una fuente de intercesión. Esto me encanta porque Pablo va a ir todavía más allá. Versículo 12. Y también los saluda Epafras. Y hace algunos años desarrollamos una serie completa sobre este pasaje. Y Epafras, dice Pablo, ora por ustedes, intercede por ustedes, y no pide para que tengan el carro del año, ni para que tengan una casa de más de 5,000 pies cuadrados. No, la oración de Epafras por ustedes es para que estén firmes, para que estén perfectos y para que estén completos en todo lo que Dios quiere. ¡Qué tremenda intercesión de Epafras! Me llama mucho la atención. Porque Epafras era un plantador de iglesias, específicamente de la Odisea y de la iglesia de Hierápolis. Y en estos momentos Epafras estaba visitando a Pablo en la cárcel. Y Pablo dice, él es un siervo de Dios. Y es interesante porque lo que Epafras hacía era lo que menos se practica en muchas iglesias ahora en día. ¿Y qué es? La intercesión. Yo agradezco a Dios por el ministerio de padres y madres que oran de nuestra iglesia. Doy gracias a Dios por la vida de Carla y de Javier Jiménez, que fueron los pioneros en comenzar este ministerio. Oro y doy gracias a Dios por la vida del hermano Samuel y Emilia Mireles, porque están al frente también de esta parte ministerial. ¿Y qué es lo que hacen los padres y madres que oran? Interceder por nuestros hijos, orar por nuestros hijos. Es que tú puedes llevar a tus hijos a un buen terapeuta, psicólogo. Qué bueno, si tus facilidades te lo permiten, qué bueno, hazlo. Te recomiendo uno que sea cristiano, porque si vas a uno secular, quién sabe cómo salga. Pero no hay mejor terapia para un hijo que la oración de una madre y de un padre. No hay mejor herramienta en las manos de unos padres que la oración. Y muchos salimos deficientes en esa área. Epafras, dice Pablo, no deja de orar por ustedes. Y observa las 3 cosas por las que Epafras oraba: para que fueran firmes, es decir, para que no se movieran del evangelio, para que creyeran y estuvieran firmes en el evangelio. ¿Y qué es lo que ahora vemos en día? Muchas personas que creen por una emoción, pero luego se van del evangelio y dejan de creer en el evangelio. Terminan creyendo otras doctrinas, terminan practicando otras cosas que no están en la palabra de Dios y que creen que son iluminados o son especiales y ahora sí estamos en la verdad. Falso. Pablo le dice a los colosenses: Epafras ora para que no se muevan del evangelio, para que sean perfectos. Y lo hemos aprendido en muchas ocasiones. La perfección a la que Pablo se menciona no es sin error, sino que es madurez cristiana. Entonces Pablo está pidiéndoles que no se muevan, que sean maduros, porque cuando combinen ambos aspectos van a llegar a ser completos en Cristo, plenos en Cristo. Y no te imaginas cuál es la oración de nuestra iglesia: que todas las personas que reciben al Señor cumplan con esto. Que las personas que conocen al Señor puedan permanecer firmes, puedan madurar espiritualmente y puedan llegar a ser como Cristo. Esa es la oración de Epafras. Y por lo tanto, las verdaderas amistades son personas que interceden el uno por el otro. Qué bonito es cuando tú le puedes decir a un amigo: oye, me siento triste, me siento desanimado, ¿puedes orar por mí? Ayer una persona de nuestra iglesia me habló por la noche. Yo estaba trabajando en el mensaje, me sentía un poco mal de mis amígdalas, etcétera. Y al final de la conversación esta persona me dijo: pastor, ¿me permite hacer una oración por usted? Claro que sí. Hizo una oración maravillosa, muy genuina. Y cuando nos despedimos le dije: te agradezco por esta llamada y por la oración que has hecho. Aquí en nuestra iglesia hay un pastor, el pastor de misiones, el doctor Gary Coombs, que cuando él parta con el Señor va a ser una pérdida para nuestra iglesia y en lo personal para mí. Él ha apoyado a nuestra iglesia y ha apoyado a tu servidor por muchos años. Y él tiene una característica. Te estoy hablando de un hombre de 80 y
4 años creo, ya grande. Él no quería nada con el Señor y él estaba en la marina, en un submarino diésel, imagínate, en los que tenían que subir para tomar aire y para recargar baterías y luego tener que sumergirse. Y había una persona dentro del submarino que lo estaba evangelizando y él rechazaba el mensaje del evangelio y el submarino subió y todos salieron a tomar sol y luego regresaron y el único que se quedó arriba fue él. Y cuando el submarino comenzó a bajar, ¿a quién le clamó? A Dios. Y le dijo: Señor, por favor, no me quiero quedar aquí, no me quiero morir, por favor, si yo me salvo, yo te recibo como Señor y Salvador. En el momento el submarino volvió a salir, abrieron la escotilla y le dijeron: ¿por qué te quedaste? Vuélvete a meterte. Corrió, fue donde la persona que lo evangelizaba y le dijo: ahorita quiero recibir al Señor. Y en ese momento recibió al Señor. Te estoy hablando hace años. No es conocido por su elocuencia, aunque es un profundo conocedor del griego. Profundo conocedor del griego. Hace sus devocionales en griego. Pero ¿tú sabes por qué es conocido él? Porque siempre está orando por las personas. Yo soy testigo, cuando hemos tenido reuniones de presupuesto, de problemas, de situaciones, oremos. A veces me ha llamado, solo llamo para hacer una oración por ti. Todo el tiempo hagamos una oración y ora por ti. Si estás en la cafetería, en todo momento y hasta al salir del baño, yo soy testigo, hasta al salir, ahí en la puerta del baño, hemos orado. Hace unos meses atrás, cuando todavía no había recaído de su salud, me dijo: Eric, yo no tengo mucho tiempo acá, refiriéndose a su vida y todo, quiero dejarte algo para que siempre me recuerdes. Y me dejó su boina con la cual él se graduó de marino. Y si tú visitas mi oficina, vas a ver que ahí la tengo en un lugar muy especial, donde siempre me voy a acordar de él. Esos son los hombres como Epafras. Personas que te llaman solo para decir: voy a orar por ti. Personas que no quieren saber el chisme. Para orar, pastor. Solo quieren orar por ti. Nada más les interesa orar por ti. Y yo te pido que tú te conviertas en una Epafras o en un Epafras para alguien más. No me cuentes nada más, yo solo quiero orar e interceder por ti. No me cuentes los detalles, el Señor los conoce. Pero quiero orar e interceder por ti. Para eso son las relaciones interpersonales sanas, maduras y cristianas. Las relaciones interpersonales nos dan apoyo, nos dan ánimo, nos dan consuelo, nos dan intercesión y nos dan un quinto aspecto, nos dan cuidados. Esas son las sanas relaciones interpersonales. Observa lo que dice Pablo en el versículo 14 y me encanta que lo incluyera. Pablo dice: también les manda saludos Lucas. Y tenía una característica Lucas: médico amado. Y menciona a otra persona que en su momento lo vamos a mencionar, Demas. Pero quiero enfocarme nada más en la primera persona, Lucas. Esta persona, de todos los discípulos que pudieron haber escrito los evangelios y de todas las personas que redactaron algo otras epístolas del Nuevo Testamento, la persona más preparada después de Pablo fue Lucas. A Lucas le debemos el tercer evangelio, el evangelio de Lucas. A Lucas le debemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y si tú te gusta leer, si a ti te gusta la historia y si tú valoras una buena lectura, desde el momento que leas Lucas y desde el momento que leas Hechos, te vas a quedar impactado de la redacción. Te vas a quedar impactado de los detalles. Lucas dice: fuimos, estuvimos, llegamos a tal parte. Su evangelio comienza con la constitución de quién era el gobernador y quién era el César y quién eran los líderes políticos romanos de aquel entonces. Lucas escribe una carta a Teófilo, su amigo, y le presenta las evidencias de que ese Jesús de quien tanto se habla realmente es el Hijo de Dios, y presenta un argumento maravilloso, tanto histórico como teológico, que no vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Pero este hombre era médico de profesión, y por alguna razón maravillosa Dios había traído a un médico para que fuera el compañero de prisiones de Pablo. ¿Te imaginas? Pablo azotado, golpeado, molido. Pero ahí estaba Lucas para que lo vendara. Ahí estaba Lucas para que le diera el medicamento necesario. Ahí estaba Lucas para que lo curara. Ahí estaba Lucas para que tuviera cuidado de él.
A mí en lo personal me llama mucho la atención, porque Dios usó a este médico para que fuera de bendición y cuidara la vida de Pablo. ¿Qué pasa con Demas, Pastor Eric? Te digo algo, en otro momento me gustaría predicar acerca de Demas, porque si hay algún ejemplo de discípulos que perdieron la batalla y que dejaron el camino a medias, Demas se lleva el primer lugar. Cuando Pablo está escribiendo su última carta a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: y Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Qué triste es que aquí encontramos a Demas todavía en el camino correcto. Aquí encontramos a Demas en la verdad del Evangelio. Aquí encontramos a Demas todavía compañero de Pablo, pero más adelante lo encontramos que prefirió el mundo. Prefirió los beneficios del mundo, prefirió la estabilidad, prefirió la riqueza o prefirió quién sabe qué del mundo y terminó abandonando a Pablo, pero aún peor, terminó abandonando a Cristo y terminó abandonando el Evangelio. ¿Cuántos Demas existen ahora en día que prefieren cambiar el Evangelio por una pasión? Prefieren cambiar el Evangelio por un pecado oculto. Prefieren cambiar el Evangelio por una adicción. Prefieren cambiar el Evangelio por una carrera. Prefieren cambiar el Evangelio por el qué dirán. Y tú puedes agregar las cosas que tú quieras. Es interesante porque nada se vuelve a decir acerca de Demas. Y te puedo asegurar algo, salvo que yo me equivoque, de seguro no vamos a ver a Demas en el cielo. A Lucas sí lo vamos a ver. Los amigos o las relaciones interpersonales también son fuente de desafíos, y con esto vamos a ir finalizando. Versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, en la iglesia que estaba cerca de Colosas. Lo vimos en nuestro primer mensaje. Y Pablo menciona a la única mujer de la lista. Gloria a Dios porque lo hizo. Pablo dice: salúdenme a Ninfas. Y esta mujer hizo algo que ninguno de los anteriores había hecho. Siempre robándose el protagonismo las mujeres, ¿verdad? Siempre llevándose el premio mayor. Mis respetos. Pablo dice: y quiero que me saluden a la iglesia que está en la casa de Ninfas. ¡Qué increíble! Si yo te digo el día de ahora: abre tu casa para un grupo Oasis. Ay, pastor, mire que la tengo bien desordenada. No he limpiado los muebles. La alfombra está cochina, pastor. Y no tengo el tiempo. Yo quiero, pero no puedo. Pero déjeme hablar con mi esposo y yo le confirmo. Voy a orar, pastor. Y si tú crees que estoy exagerando, no exagero. Hay personas que han dicho: vamos a orar para abrir nuestra casa, o vamos a ver esto o lo demás. Si ahora en día es un tema abrir una casa para el Evangelio, Ninfas, en un tiempo de persecución romano, en un tiempo en donde decir soy cristiano era sinónimo de o te vas a la hoguera, o te vas al circo romano a que te devoren los leones, o niegas tu fe y de esa manera te salvas, o aquí hay cuello. En ese momento Ninfas había tomado la decisión de abrir su casa para que ahí se predicara y ahí hubiera adoración al Señor. ¿Te imaginas qué impactante? Si alguna vez tú te has preguntado si las mujeres tienen miedo, no tienen miedo para nada. Son decididas. Y Ninfas es el ejemplo de eso. Pablo incluyó a esta mujer, de quien no volvemos a saber absolutamente nada en toda la Biblia, pero lo poco que sabemos es suficiente para saber que esta mujer presentó un desafío para todos los demás. Y esas son las relaciones interpersonales, aquellas que te desafían, aquellas en donde tú puedes decir: yo quiero ser como él, no para competir, no porque tengo envidia, sino porque su vida me desafía. Me desafía su compromiso con Dios, me desafía su responsabilidad, me desafía su organización, me desafía el trato con su esposa, me desafía cómo trata a sus hijas, me desafía cómo trata a su familia, cómo trata aquí, cómo maneja su negocio. Ese es el tipo de desafíos que las relaciones interpersonales sanas deben de causar en nosotros. Pero si tú tienes una bola de amigos que el sábado te invitan a un six-pack, te invitan a gastarte lo que no tienes, te invitan a aparentar lo que no eres, ¿qué beneficio hay de eso? En el buen sentido, y lo digo con respeto. Ninguno. Simplemente te están utilizando. Y a tus espaldas dicen que eres bombero, porque solo apareces cuando hay lumbre.
Y si no lo entiendes, pregúntale a tu esposo, él sí va a saber. Las relaciones interpersonales tienen que presentar un desafío para nosotros. Y qué bonito cuando los desafíos son en el Evangelio. Qué lindo es cuando una persona dice, yo quiero ser como esa persona, yo quiero ser como ese hermano. En mi vida personal ha habido tantas personas a las que yo personalmente he querido imitar. Y te acabo de mencionar uno y puedo mencionarte muchos, desde el doctor Jeremiah y hasta muchos más. Personas que me han retado, que me han desafiado. Aún personas que ya no están acá, que ya partieron, pero me siguen desafiando. Y si tú vas a mi oficina, en el centro de la mesa, donde siempre tengo reuniones, está una revista del doctor Billy Graham cuando él partió con el Señor. Tuvimos la bendición de estar con mi esposa ahí en su servicio memorial y recorrer su casa donde él vivió y ver su féretro. Esos son los desafíos y los impactos que las relaciones interpersonales deben de tener en nosotros. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿qué desafíos tienes con tus relaciones actuales? ¿Qué desafío tienes con tus amistades? ¿Te desafían a ser mejor creyente o te desafían a ser un peor creyente? No me respondas a mí, pero respóndete a ti mismo, a ti misma, y respóndele al Señor. Y finalicemos con la última razón. Las relaciones interpersonales son fuente de apoyo, fuente de ánimo, fuente de consuelo, fuente de intercesión, fuente de cuidados, fuente de desafíos. Y la última, que nos va a incomodar a todos, son fuente de amonestación. Porque ¿a quién le gusta que lo amonesten? A nadie. ¿A quién le gusta que lo halaguen? A todos. Si es que los seres humanos somos buenos para halagar. Enfrente halagamos, a espaldas nos lo comemos vivo. Versículo 17. Pablo no va a cerrar su carta sin hacer una exhortación decidida. Observa lo que dice. Díganle a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Qué interesante. En lugar de cerrar su carta con Pablo le dice a este hombre de quien no sabemos mucho, cumple el ministerio que recibiste del Señor. Y no te imaginas cómo me gustaría decirle a muchos de ustedes lo mismo. Con amor te lo digo, pues, con respeto. Porque en sinfín de ocasiones me encuentro con personas que yo sé que tengo que servir, pero no estoy seguro todavía. Entonces, yo sé que esta es mi iglesia, pero estoy orando todavía. Y entonces, la palabra del Señor nos manda a ser decididos en el Evangelio. Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiera venir detrás de mí, tome su cruz, sea valiente y sígame. Pero ningún cobarde va a entrar en el reino de Dios. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ninguna persona que toma la mano sobre el arado y mira para atrás puede ser mi discípulo. El Evangelio requiere decisión. El Evangelio requiere compromiso. No con una iglesia, no con una denominación, sino con Cristo Jesús. Ese es el compromiso que este hombre no estaba teniendo en su ministerio. Y es interesante porque según lo que muchos estudiosos dicen, es que este hombre era un líder de la iglesia, pero que no estaba desarrollando el ministerio que Dios le había dado. Ahora yo te pregunto, ¿estás tú desarrollando el ministerio que Dios te ha dado? Porque tú no me digas, es que pastor, yo no sé qué ministerio tengo. ¿Y cuántos años tienes de conocer al Señor? 20, pastor. ¿Y qué has hecho 20 años? 10, pastor. 5, pastor. Yo no sé entonces en qué has invertido tu tiempo. Porque si realmente has conocido la gracia de Dios y si realmente has conocido al Señor, el Señor va a poner en tu corazón un fuego por algo. Por el evangelismo, ese es tu llamado. Por la predicación, ese es tu llamado. Por alabar su nombre, ese es tu llamado. Por el aspecto administrativo y llevar las cuentas exactas y que no se gaste más de lo que se debe, ese es tu llamado. Por los niños, por el estacionamiento, por la limpieza, por lo que sea, en algún área Dios te va a usar. Y no creas que una es más importante que la otra. Todas son valiosas para el Señor. Todas son importantes para Él. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿cómo está tu ministerio que has recibido del Señor? No habría necesidad de decir, necesitamos servidores para el ministerio de niños de la iglesia. No habría necesidad de decir, necesitamos servidores para el ministerio de Ujieres. O necesitamos servidores para el ministerio tal o estacionamiento. No habría necesidad, porque la gente diría, yo quiero servir.
Y te digo algo, aunque ya estoy llegando al cierre de este mensaje. Cuando tu servidor experimentó esta gracia de Dios, recuerdo que donde yo trabajaba, en la mañana yo era el administrador general. Pero los días de servicio, yo fui a servir al ministerio de baños de hombres. La ordenanza, que era la única persona que entraba a mi oficina, su nombre era Maribel. Ella trabajaba de ordenanza en las mañanas, pero los domingos era la líder del ministerio de limpieza. Y recuerdo que le dije, hermana Maribel, el domingo voy a servir en el ministerio de baños. Y recuerdo que ella me dijo, no le creo, licenciado, pues ahí nos veremos. Recuerdo que mi esposa me compró unos guantes, llegué con mis utensilios y le dije, aquí estoy para servir en el ministerio de limpieza. Y esa mujer se quedó con la boca abierta y me dijo, no podía creer que usted fuera a servir en el ministerio de baños de hombres. Aquí estoy, le dije yo. Dígame qué quiere que haga. Y para qué te cuento, todas las de la semana se las desquitó conmigo ese día. Pues aquí está este baño, aquí está esto, se le echa esto, se le pone esto y que quede así. Y mira, limpié esos baños como no tienes una idea. Y cada hombre que entraba lo sentenciaba y le decía, quiero ese baño igual como lo encontró. Y no te cuento lo demás que les decía porque no viene al caso. Pero yo entraba al baño para asegurarme de que ese baño quedara exactamente como lo había encontrado. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque cuando tú quieres servir al Señor, no importa en qué área te pongan a servir. Lo que tú quieres es servir al Señor. Y no te importa si te ven o no te ven. Al fin y al cabo, Él te está viendo. Y no te importa si te da una palmeadita y te hacen reverencia. Porque Él te va a pagar en su debido tiempo. Y te aseguro que te va a pagar bien. Te va a pagar muy bien. Porque así es Él. Le paga bien a que bien le sirve. Y eso es lo que hace el Señor. Ahora, para finalizar este mensaje, quiero dejarte este pasaje de Proverbios 27:6, solo para que lo tengas en referencia. Es muy conveniente para lo que estamos viendo acerca de la confrontación sana. Dice Proverbios, fieles son las heridas del que ama. Pero ¿qué dice, iglesia? Dilo fuerte. Inoportunos los besos de los que aborrecen. Ese versículo siempre me ha encantado. Fieles son las heridas del que ama. Me vas a lastimar, lastímame, pero con la verdad. Porque lo harás en amor. Pero si me vas a besar por la espalda o si me vas a cuchillar, dice el libro de Proverbios, inoportunos son esos besos de los que no son sinceros. Ahora termino con esta historia de un personaje que te acabo de mencionar. Si tú me dices, Pastor Eric, ¿realmente se pueden tener buenas amistades ahora en día? Sí. Y yo en lo personal te puedo decir, el Señor me ha bendecido en esta etapa pastoral con buenos amigos, familias a las que amamos y valoramos y que nos sentimos amados de igual manera, no por quien yo soy o lo que yo hago, sino porque han aprendido a conocer a Eric Saldaña y a Yami Saldaña y a la familia Saldaña y nos valoran como tal. Pero cuando pensé en un cierre para este mensaje, no pude pensar en otra persona sino en el doctor Billy Graham. Este hombre ha impactado mi vida durante todo mi ministerio. Y lo que más me ha impactado es los 80 años de ministerio que tuvo, las más de 2.200 millones de personas en los más de 180 países en donde predicó. Y tú dices, ¿cómo lo hizo él solo, pastor? No, no estaba solo. No lo hizo solo. Dios puso a personas alrededor de él que tuvieran su mismo corazón, su misma visión, que no tuvieran competencia de quién era más ni quién era menos, sino todos sirvieran al Señor de todo corazón. En la foto que viste solamente son 2, pero hubieron 5. En la revista Christianity History dice que hubo más de 30 amigos que lo impulsaron a perseverar en el ministerio, pero de los 30 amigos, 5 eran cercanos a él. El primero, Cliff Barrows, quien por más de 60 años fue uno de los directores de canto de las cruzadas evangelísticas. Los hermanos Grady y Wilson, con quienes recibió a Jesús en 1934. George Wilson, que fue otro miembro del círculo íntimo del doctor Graham y que fue la última persona que forma parte del círculo de él.
Y finalmente George Beverly Shea, que es la persona que tuviste, un reconocido cantante que lo dejó todo después de haber grabado 70 álbumes y ganar un Grammy por servir al Señor al lado del Dr. Billy Graham. Muchos recordarán los cantos de Cuán grande es Él y Prefiero a Cristo que cantó Él. Estas personas fueron las que apoyaron al Dr. Billy Graham a hacer todo lo que te dije hace un momento. Y si tú te preguntas cómo es que Shadow Mountain ha hecho todo lo que ha hecho durante 14 años, no ha sido por una persona, ha sido por la gracia de Él. Y porque Él ha traído a personas que comparten el mismo amor por Él, la misma pasión por Él, el mismo deseo de excelencia para Él y el mismo amor por las almas. Y yo deseo que eso continúe en esta iglesia, estando o no estando X pastor, incluyendo a tu servidor. Yo quiero que recuerdes que las relaciones interpersonales son una herramienta que Dios nos ha dado para que su evangelio vaya a lugares donde tú y yo quizás no podríamos haber llegado.